Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, al lanzamiento de la estrategia Súmate por mí. El plan de acción para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes para territorios en alto riesgo. Saludamos a la audiencia que se conecta a esta hora a través de las redes sociales de la Presidencia, vía streaming a través de www.presidencia.gov.co y a quienes el día de hoy nos acompañan. Les recordamos que el hashtag que pueden utilizar para publicaciones de este evento es #Súmate por mí. Bienvenidos y damos inicio a este evento entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Pueden sentarse. Saludamos también a esta hora a quienes nos acompañan a través de la virtualidad, los ministros, los consejeros presidenciales, los directores departamentales administrativos, los comandantes de las fuerzas militares, el director de la Policía Nacional, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, presidentes y magistrados de altas cortes, presidenta de la JEP, presidentes de Senado y Cámara de Representantes, la representante de la Cámara Margarita Restrepo, alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales y toda la comunidad internacional. Comenzamos esta ronda de intervenciones con las palabras de la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, doctora María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la Nación, señor fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia Carolina Salgado, consejero para la juventud y programa Colombia Joven Juan Sebastián Arango, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Lina María Arbeláez, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización doctor Andrés Felipe Stapper, señores ministros, ministras, directores de departamentos administrativos, consejeros presidenciales, señor defensor del pueblo, miembros del CIPRUNA, señor embajador de Estados Unidos, invitados especiales, a las organizaciones sociales presentes, alcaldes, gobernadores, un saludo muy especial.
Durante 2018 y 2019, como ministra del Interior, escuché las directrices que el presidente Iván Duque impartía al entonces consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, doctor Francisco Barbosa, hoy en día fiscal general de la Nación, sobre la necesidad de acelerar la política de prevención del reclutamiento forzado contra niños, niñas y adolescentes. Esta prioridad de garantizar la protección de los derechos de los niños dio frutos con la aprobación de los lineamientos de la política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, aprobada por la Comisión Intersectorial CIPRUNA en noviembre del año pasado, gracias a la gestión del doctor Francisco Barbosa, quien además dejó la hoja de ruta con el Plan Nacional de Derechos Humanos, política en la que participaron cerca de 850 líderes del país, y la segunda versión del Plan de Empresas y Derechos Humanos. A mi llegada a la consejería, el presidente Iván Duque fijó como tarea impulsar, bajo la coordinación del despacho de la primera dama de la Nación, un programa que llevara la presencia institucional a todas aquellas zonas en donde los derechos de los menores de edad están en riesgo. Durante 5 meses, con el liderazgo, direccionamiento y compromiso de la primera dama, María Juliana Ruiz, trabajamos integradas con Carolina Salgado, consejera para la niñez y la adolescencia, y con los delegados de las 22 entidades que hacen parte de la CIPRUNA, comisión creada desde el 2007 para articular las acciones del Estado en materia de prevención del reclutamiento, recibiendo especial apoyo del Ministerio de Educación, del ICBF, de la Agencia para la Reincorporación, del Ministerio de Defensa Nacional, así como de la comunidad internacional representada por UNICEF, OIM, USAID, para armar este ambicioso movimiento que busca la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. El plan de acción fue aprobado por la Comisión el pasado 15 de julio del año en curso. Esta no es una campaña más, es un movimiento nacional. Súmate por mí, que ha identificado los 200 territorios de nuestro país en donde hay mayor riesgo de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra nuestros menores, ubicados en 26 departamentos que incluye ciudades como Bogotá, Medellín, Soacha, Cartagena. Movimiento con el que esperamos llegar en prevención a cerca de 5.500.000 menores de edad. Las conductas que debemos evitar, porque violan todos los menores de los derechos de los menores de edad, son el reclutamiento forzoso, que implica la separación física de un menor de su entorno familiar y comunitario; el uso, que induce a que los niños y niñas intervengan en cualquier actividad ilegal; la utilización, que vincula la forma permanente u ocasional a un menor con la comisión de delitos. Los responsables de estas conductas que destruyen la vida de niños y niñas son los miembros de los grupos armados organizados ilegales y grupos delincuenciales organizados que aprovechan circunstancias de pobreza, marginalidad, debilidad institucional, descomposición familiar y, en general, vulnerabilidad en los entornos. Estas prácticas son repudiables y castigadas por el derecho internacional por la gravedad del daño que va más allá del individuo y marca a la sociedad en general, por cuanto deja huellas de odio y violencia en varias generaciones. Dolorosamente, el reclutamiento sí se ha dado en Colombia, no se puede negar. En investigación del Grupo en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Casas de la Universidad Sergio Arboleda, realizada entre 2013 y 2014, se hace referencia a que es un fenómeno que tomó fuerza en Colombia en la segunda mitad de la década de los 90,
cuando entidades de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, denunciaron la existencia de niñas, niños y adolescentes en las filas de las FARC y de los paramilitares. En 1996, la Defensoría del Pueblo evidenció en un informe que hasta el 30% de algunas unidades guerrilleras estaban compuestas por niños y que las milicias urbanas podrían estar conformadas hasta en un 85% por menores de 18 años. Lamentablemente, el fenómeno no ha parado. Es una grave situación que exige justicia. La única forma de acabarlo es visibilizándolo para que el país lo conozca, es denunciando los hechos, encontrando los autores materiales, pero también a los responsables de las estructuras criminales, aplicándole las máximas penas que garanticen la no repetición, como lo ha pedido el presidente de la República. Haciendo valer la Constitución política colombiana y los compromisos internacionales que obligan a las instituciones a velar por el respeto de los derechos de los menores de 18 años, como lo ha dicho la Corte Constitucional, pues el ordenamiento jurídico colombiano así lo indica. En 2012, según Naciones Unidas, se presentaron 300 casos de reclutamiento y utilización en 23 de los 32 departamentos. En 2012, el ICBF documentó 188 menores desvinculados de las FARC, 37 del ELN, 34 desmovilizados de las AUC y 4 del EPL. En el informe de Naciones Unidas para 2019 refiere que 672 adolescentes entre 13 y 17 años fueron reclutados entre julio de 2016 y diciembre de 2019 por ELN, disidentes de las FARC, autodefensas gaitanistas, EPL y caparros. A pesar de los grandes esfuerzos por sacar a los menores del accionar de los criminales, pues el ICBF entre 2016 a lo corrido de este año ha recibido 917 menores desvinculados y las fuerzas militares entre 2018 y 2020 han recuperado 539, se requiere una estrategia como la que hoy presentan el presidente de la República y la primera dama de la Nación, para que, soportada en alcaldes, gobernadores y demás funcionarios territoriales, llegue la fuerza de las 22 entidades nacionales que hacemos parte del CIPRUNA, con la protección de las fuerzas militares y la Policía Nacional, la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, el acompañamiento de la comunidad internacional y la decidida aplicación de justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, las comunidades organizadas y la nación en general. Garanticemos entre todos los derechos de los menores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la utilización de niños y adolescentes en conflictos armados pone a los menores en situaciones de alto peligro para su vida, integridad y educación. Estas prácticas ilegales y perversas someten a los niños, niñas y adolescentes a los riesgos propios del combate, abusos sexuales, maltrato y tratamiento brutal y humillante. Asimismo, la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha manifestado que todo niño tiene derecho a crecer en seguridad, a disfrutar de los servicios esenciales y a expresar sus opiniones, deseos y necesidades. Señor presidente, ¿está usted cumpliendo con su propósito y el de la primera dama de velar por los niños y niñas de nuestra nación, siendo una de las prioridades fijadas en la agenda del gobierno? Por eso vemos a los ministros, ministras, directores de departamentos administrativos, entidades descentralizadas, entidades de control, alcaldes, gobernadores, con el compromiso de seguir esta directriz. Súmate por mí. Consejera, muchísimas gracias por su intervención. Ahora tiene la palabra la consejera Carolina Salgado, de Niñez y Adolescencia. Adelante, consejera.
Muy buenos días, señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, fiscal general, doctor Francisco Barbosa, a todos los miembros de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización y a todos quienes hoy nos siguen y nos acompañan en esta transmisión. En primer lugar, quiero agradecer por estar acompañándonos en la presentación de esta estrategia para la prevención y protección del desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de reclutamiento, uso y utilización. Hoy es un día importante. Estamos acá juntos, ratificando la importancia, la prioridad que tienen todos los asuntos en materia de niñez en la agenda pública de nuestro país. Como Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, señor presidente, nos sumamos a su mensaje de una justicia efectiva, de reparación y de no repetición. Todos soñamos con un país más equitativo, donde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud esté llena de oportunidades. En ese sentido, es necesario que avancemos en un círculo virtuoso en el que les demos todas las herramientas, los beneficios para que se puedan desarrollar de una manera integral, reemplazando y eliminando cualquier tipo de situación que los vulnere o que permita o que no permita que desarrollen todos sus derechos. Asimismo, debemos asegurar que cada uno de los niños, desde su primera infancia hasta la adolescencia, goce de una adecuada salud, nutrición, educación, cuidado, servicios públicos, que les demos todas las bases para que se puedan convertir en jóvenes y en adultos integrales que puedan desarrollar todo su potencial, sus capacidades, sus habilidades, sus talentos en su propio beneficio y en el de la comunidad. Nuestra niñez no puede ser una máquina de guerra. El reclutamiento no puede ser una opción para su futuro. Y hoy no podemos callarnos ante este flagelo, que es inaceptable, es doloroso y que ha truncado el desarrollo de nuestros niños y de las realizaciones de niños y adolescentes. Desde la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, el Código de Infancia y Adolescencia, las políticas de primera infancia, de infancia y adolescencia, nos han dado los elementos suficientes para que como sociedad, en el marco de la corresponsabilidad, seamos garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta línea, hoy, junto a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en cabeza del presidente y de la primera dama, presentamos la estrategia y el plan de gobierno para prevenir el reclutamiento, el uso, la utilización de niños, niñas y adolescentes que aún se comete en nuestro país. Súmate por mí es el nombre de la estrategia y ha sido el fruto de un trabajo colaborativo, de un trabajo en equipo, propositivo, que hemos desarrollado con entidades del gobierno, entes territoriales, también con organismos de la sociedad civil, con la comunidad internacional, para decirle no más al reclutamiento. Con esta apuesta estamos buscando dejar capacidad instalada, pertinente y eficaz a cada uno de los territorios, para que nuestros niños puedan gozar de un desarrollo integral. Es su derecho. Queremos que nuestros niños crezcan donde el juego sea la mejor experiencia y la mejor educación, donde el afecto los rodee y donde la seguridad sea lo que caracterice sus entornos. Hoy, a cada uno de ustedes queremos decirle que se sume desde el rol a esta gran apuesta que estamos haciendo. Honremos a todos aquellos que han sido víctimas por generaciones. ¿Cómo? Con una luz de esperanza, con nuestro compromiso, apoyándolos y aportándolos a que su desarrollo integral pueda ser una realidad. Y quisiera finalizar reiterando, señor presidente, nos unimos a su mensaje por una justicia efectiva, reparación y no repetición. Muchas gracias.
Muchas gracias a la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado. Ahora tiene la palabra la señora María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la Nación, y quien desde el primer día que asumió su rol como primera dama de todos los colombianos ha velado por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Adelante, señora María Juliana. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial en esta mañana al señor presidente de la República. Mi amor, qué bueno estar acá compartiendo este momento importante. A la señora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos. Un saludo a la consejera presidencial para la niñez y adolescencia, Carolina Salgado, al consejero presidencial para la juventud, Juan Sebastián Arango, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez. Un saludo especial al señor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Un saludo al cuerpo diplomático que nos acompaña hoy, a todos los ministros, a los equipos de trabajo del gabinete. Un saludo a todos los integrantes, particularmente de la CIPRUNA. Un saludo a los señores generales comandantes de las fuerzas militares y un saludo especial a quienes se encuentran en este momento conectados y nos siguen a través de esta transmisión, destacando la participación de la joven Dania Yelitza Rojas y de tantos otros que hoy le dan la relevancia, la importancia y comprenden lo que significa este momento. Para mí es realmente grato y sobre todo motivador acompañarlos en un día en que la institucionalidad transmite un mensaje contundente de prevención y de protección ante la violencia a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, abriendo así una oportunidad a escenarios reparadores de proyectos de vida, a escenarios que restablezcan vínculos familiares y a escenarios que permitan restaurar vidas. Siempre hemos pensado y concebimos la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, como esas etapas naturales y propias del desarrollo del ser humano, que aportan al crecimiento físico, cognitivo, emocional de un ser humano, y que naturalmente concebimos que deben ir acompañadas de afecto, de amor, de guía, de protección, de seguridad. Pero desafortunadamente ese ideal no es la realidad que viven muchos niños en el mundo. Esta es una realidad que para muchos niños encuentra en esas etapas un sello distinto, y es que sean marcadas por un sello de dolor, por un sello de sentimientos oscuros, por un sello de fuerza, de frialdad, de violencia. Hace apenas un mes, junio de este año, participé y conocimos el Informe Mundial de Prevención de Violencia a los Niños 2020, un informe presentado por la OMS, por UNICEF, por la organización End Violence Against Children, entre muchos otros, y que desafortunadamente presenta indicadores y cifras que siguen siendo tremendamente conmovedores frente a la realidad que viven muchos niños en el mundo. Algunos de hechos y de manera general exponen cómo, por ejemplo, de cada 2 niños entre los 2 y los 17 años, anualmente ha sido víctima, de cada 2, 1 ha sido víctima de algún tipo de violencia. Vemos adicionalmente cómo se evidencia que las niñas siguen siendo la víctima predominante del acoso y del abuso sexual. Vemos adicionalmente cómo la violencia entre pares, el bullying, sigue afectando particularmente en la adolescencia
esa capacidad de socialización, de desarrollo de los jóvenes en sus entornos sociales. Y vemos adicionalmente indicadores tremendamente duros que impactan el desarrollo social y económico de los países, como que 1 de cada 3 niños en el mundo es víctima en sus primeros años de vida de violencia psicológica y emocional. Este contexto mundial, muy desafortunadamente, también refleja la realidad de nuestro país. Conocemos y hemos visto muchos ciudadanos colombianos que han crecido bajo el dolor, a la fuerza, que han crecido privados de la magia y de la libertad de ser niños, que han crecido limitados en su capacidad de fantasear con proyectos de vida hermosos, que adicionalmente ha repercutido en una frustración en el pleno desarrollo del capital humano de nuestro país. Yo he sido una defensora determinada de la cero tolerancia en contra de la violencia a niños, niñas y adolescentes. He tenido la fortuna de encontrar en este propósito y de liderar un propósito multisectorial, en donde la institucionalidad de gobierno, el sector privado, la academia, la comunidad internacional se han hecho presentes para unirse en esta misma voz y trabajar por esa única causa nacional. Hemos contado con la fortuna del liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que a través de la Alianza Nacional en contra de la violencia a niños, niñas y adolescentes, no solamente ha podido integrar esa visión única de nación y propósito de país en el sector público, sino que adicionalmente ha posicionado a Colombia como un referente a nivel internacional de compromiso y de lucha contra ese atentado al libre desarrollo de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Hemos tenido la fortuna de contar con el acompañamiento, la guía, el liderazgo y el trabajo de la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, que abarca en un campo amplio, desde la primera infancia hasta la adolescencia, ese desarrollo integral de los ciudadanos, contemplando como punto de partida la nutrición en cuerpo y alma, no solamente para que se desarrollen física y cognitivamente, sino con la certeza de crecer en entornos afectivos, amorosos. Todos conocemos el resultado devastador que genera la violencia, el abuso y el maltrato a los menores. Vamos desde los efectos puramente físicos, en donde el estrés tóxico se hace presente, el ataque y la afectación al desarrollo normal de la corteza prefrontal del cerebro, que desactiva muchas condiciones para los desarrollos académicos, cognitivos y socioemocionales de los seres humanos. Conocemos también ese efecto que se perpetúa, que va más allá en muchísimos casos del mero ataque, de la violencia o de la fuerza, y que deja esa marca definitiva, haciendo que estos menores sean propensos a enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, las cardiopatías. Y por si fuera poco, esa huella que no se ve, pero que es indeleble en el corazón y en el alma de tantos niños que llevan consigo frustraciones y dolores afectivos y emocionales que determinan su desarrollo no solamente individual, sino su capacidad de desarrollarse en un entorno social, como lo es su familia, su comunidad y su país. Gracias también a un apoyo fundamental que hemos tenido en esta lucha conjunta, y quiero hacer un reconocimiento particular a todas las gestoras sociales departamentales que desde el día 1, en agosto de 2018, cuando decidí trabajar de manera colaborativa, con identidad, con empatía y reconociendo lo que se vive en los territorios de nuestro país, oyendo, entendiendo la diversidad y las circunstancias propias de cada región, hemos podido lograr una red de tejido social
que hoy trabaja unida en respeto de esa territorialidad por una causa común, y es esa cero tolerancia al abuso y al maltrato infantil. Quiero cerrar con algo, y es dejándole a todos ustedes, a todos los que nos escuchen, a todos los que hoy tienen hijos, a todos los que no los tienen y sueñan con tenerlos, a quienes no los tienen y no los van a tener, pero algún día se van a cruzar con un niño que creció de manera sana, que tengan presente siempre esto. Nunca pierdan de vista que la violencia es prevenible y que una atención oportuna sana heridas y restaura vidas. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señora María Juliana, primera dama de la Nación. A continuación, un video que nos ilustra más acerca de esta estrategia del Gobierno Nacional, Súmate por mí. La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, CIPRUNA, liderada por la Oficina de la Primera Dama de la Nación, con la Secretaría Técnica de la Consejería para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y 21 entidades del Gobierno Nacional, ha diseñado una estrategia para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, prevenir el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de los menores de edad por parte de ilegales está en nuestras manos y sabemos que trabajando juntos lo hacemos posible. Somos colombianos, un equipo que se pinta de amarillo, azul y rojo y se une para avanzar, cambiar el presente y construir el futuro de todos. Trabajaremos en 197 municipios y 3 corregimientos departamentales que presentan alto riesgo. Con Súmate por mí, entornos de protección para la niñez y la adolescencia, lograremos 1. Garantizar y educar en el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en sus entornos. 2. Fortalecer los entornos protectores para ellos y diseñar e implementar rutas de prevención, denuncia y gestión para su protección. 3. Generar medidas que promuevan la estabilización socioeconómica de las familias en los territorios que presentan riesgo. 4. Generar y fortalecer espacios para la participación de niños, niñas y adolescentes en la formulación de planes y programas que busquen prevenir el reclutamiento, el uso y la violencia en los menores. 5. Promover espacios deportivos, lúdicos y culturales, así como oportunidades de formación profesional y para el trabajo. Hoy comienza este reto por la niñez y la juventud de nuestro país. Hoy se suma el gobierno nacional, la comunidad internacional, gobernadores, alcaldes, gestoras sociales, funcionarios territoriales, familias, docentes, organizaciones sociales y demás entornos protectores y autoridades por nuestros niños, niñas y adolescentes. Súmate a la búsqueda por el respeto de los derechos humanos y por su protección integral. Súmate por su libertad, súmate por su vida y por su futuro. Contar contigo hace la diferencia, porque el futuro es de todos. Les recordamos a todas las personas que siguen a esta hora esta transmisión que pueden participar con el hashtag Súmate por mí. Nuevamente tiene la palabra la consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien nos expondrá sobre los entornos de protección para la niñez y la adolescencia. Gracias. Solamente para dar un reconocimiento muy especial en este conversatorio breve que vamos a tener con UNICEF, ICBF y OIM. Iniciamos con la señora Aida Oliver, representante de UNICEF en Colombia, quien nos hablará con el proyecto Súmate por mí, cómo se promueve el cumplimiento de los derechos de la infancia en los entornos de protección. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo al señor presidente, a la primera dama, a los señores y señoras ministras y consejeros y directores, también al señor defensor, a los colegas de la cooperación, a los alcaldes, a los gobernadores y sobre todo a los líderes, madres, padres y niños y niñas que están aquí participando con nosotros y que nos escuchan. No hay niños ni niñas y adolescentes más expuestos a que se les violen sus derechos como los que viven en las situaciones de riesgo a ser reclutado, utilizado,
a ser víctimas de violencia, a ser explotados o abusados. Precisamente esta estrategia, apoyada por el Fondo Multidonantes de Naciones Unidas, es un resultado enorme de un esfuerzo interinstitucional para que en las zonas más afectadas por el reclutamiento, el uso, la utilización, podamos construir espacios y entornos protectores. El proyecto viene a apoyar de manera muy concreta en municipios de alta necesidad. Lograr fortalecer entornos protectores y habilitadores para los niños, para las niñas y los adolescentes, lo primero es asegurar y garantizar sus derechos, reconocerlos como sujetos de derecho, identificando riesgos, actuando sobre ellos de manera inmediata y fortaleciendo las capacidades de los propios niños, de las niñas, de su familia y de sus comunidades para potenciar su rol de constructores de paz, de convivencia, de reconciliación al interior de sus comunidades y en sus propios territorios. Por eso se va a trabajar en 4 entornos en donde crecen, participan, se desarrollan estos niños y adolescentes, como es la familia, para disminuir los casos de violencia, abuso sexual, explotación, trabajo infantil y para mejorar las relaciones entre padres, madres e hijos. Lo que se quiere es que la familia realmente sea un espacio de reconocimiento, de respeto y convivencia. Se va a trabajar también en la escuela para que entre los estudiantes, los docentes y los directivos se promuevan también estos espacios como espacios de convivencia, el respeto, la equidad de género, la participación y el empoderamiento de los niños. Lo que se quiere es que lo que se aprenda en la escuela sea tan útil y pertinente no solamente para su desarrollo, sino que para sus proyectos de vida. En la comunidad, para que la familia, para que los líderes comunitarios y nuevamente los jóvenes, los niños y las organizaciones promuevan estos derechos de los niños, los conozcan, sepan la importancia de la convivencia, la cultura de la legalidad para que se actúe de manera rápida ante cualquier riesgo o amenaza y no se permita ni se valide ningún tipo de acción violenta contra los niños, niñas y adolescentes. Y en las instituciones, para que esa oferta institucional propicie y priorice precisamente a los niños de estas zonas, que generalmente son las más alejadas, son zonas de alta vulnerabilidad, para que las políticas públicas y los planes de desarrollo fortalezcan y puedan ofrecer esas acciones de prevención. Consideramos, por último, que es igual y tan importante el trabajo directo con los niños, niñas y adolescentes para potenciar sus habilidades, no solamente para protegerlos, sino que también para potenciarlos, sus habilidades y capacidades de tal manera que cuenten con más opciones para sus proyectos de vida, que sean estos seguros, que sean estos alejados de la violencia y fundamentados en la garantía de sus derechos y el acceso a las oportunidades de desarrollo. Muchas gracias. Señora Aida. Continuamos con la señora Ana Eugenia Durán Salvatierra, jefe de la misión de OIM en Colombia, quien nos hablará de cómo Súmate por mí contribuye a la construcción de la paz territorial. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial al señor presidente de la República, a la primera dama, a los ministros y consejeros, al señor defensor, al señor fiscal general, al señor embajador de los Estados Unidos, a la señora Lina Arbeláez y por supuesto a mi colega Aida Oliver. La protección de la niñez en Colombia siempre ha sido una prioridad para la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia y en el mundo. Desde el año 2000, OIM ha venido desarrollando acciones alrededor del tema de niñez y migración y durante los últimos 15 años, en articulación con el gobierno colombiano, la cooperación internacional, particularmente la Agencia para el Desarrollo USAID, la sociedad civil y por supuesto las comunidades, la OIM ha tenido oportunidad de desarrollar y apoyar iniciativas que contribuyen a la prevención del reclutamiento, el uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el país. Por eso nos complace tanto estar en esta actividad hoy. Sobre el proyecto Súmate por mí, este tiene como fin avanzar en la prevención y promoción de entornos protectores a través del fortalecimiento de las capacidades individuales, familiares, comunitarias e institucionales para que la paz se construya desde lo local y lo territorial y sobre todo desde las voces y miradas de los niños, niñas y adolescentes. Buscamos dar respuesta a las necesidades de cada territorio y promover el diálogo con las comunidades para proteger a la niñez y adolescencia y contribuir a la estabilización de los territorios, particularmente
particularmente en los municipios PEDES. Este proyecto contempla el desarrollo, fortalecimiento e implementación de iniciativas comunitarias con enfoque de paz, robusteciendo así los vínculos comunitarios para la protección de la niñez y la adolescencia. Además, tiene un componente relacionado con el apoyo psicosocial a niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el fin de fortalecer los procesos de cuidado mutuo y resolución de conflictos. A través de la articulación y el trabajo conjunto de los diferentes socios, este proyecto busca seguir fortaleciendo los entornos protectores con el fin de reducir las condiciones de vulnerabilidad, mejorar las prácticas familiares y avanzar en la generación de condiciones de paz en los territorios focalizados. Es también fundamental desarrollar acciones de prevención como las que contempla Súmate por mí en el marco de los flujos migratorios mixtos en Colombia para reforzar las acciones implementadas en atención a los niños, niñas y adolescentes venezolanos, especialmente los no acompañados que enfrentan un riesgo mayor de ser reclutados por grupos armados. De esta forma, podremos alcanzar el objetivo de que la migración sea una oportunidad para los niños y niñas y que puedan mejorar sus vidas mientras nuestras sociedades se benefician del potencial inigualable de esta generación. Súmate por mí, además tendrá como base la participación de los niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el proyecto. Su diversidad cultural, pasión y creatividad propia, puestas al servicio de esta iniciativa, sin duda evidenciarán la riqueza de un país al que he aprendido a admirar y querer profundamente. La protección y garantía de derechos de la niñez y adolescencia en Colombia son fundamentales para la construcción de paz. Por eso es necesario seguir transformando las condiciones sociales asociadas al riesgo de la vinculación de esta población a grupos armados ilegales en el país. Muchísimas gracias. Doctora Ana Eugenia, vamos a oír a la doctora Lina Arbeláez, directora del Bienestar Familiar, que nos va a explicar sobre los entornos protectores. Muchas gracias. Presidente Iván Duque, Primera Dama María Juliana Ruiz, Fiscal General Francisco Barbosa, Consejera Carolina Salgado, Consejera Nancy Patricia. Muchísimas gracias a todos los miembros de la CIPRUNA y a quienes nos acompañan el día de hoy. Primero que todo, palabras inspiradoras hemos oído en esta mañana, palabras que nos invitan a que realmente de manera conjunta y colectiva digamos no más al reclutamiento. Pero vamos a empezar por qué significa un entorno protector. Es un escenario en el cual niños, niñas y adolescentes pueden vivir y desarrollarse para establecer vínculos y relaciones positivas. Esos entornos protectores se configuran por relaciones, por dinámicas, por condiciones ambientales, culturales, sociales, políticas y económicas. La calidad de esos entornos protectores que están establecidos en las familias, en las instituciones como la institución educativa, en lo comunitario, son el elemento más importante para la prevención de las violencias. Por eso el ICBF, de manera conjunta, colectiva y solidaria, ha venido desarrollando un conjunto de acciones para fortalecer y promover esos entornos protectores. Veíamos, como lo decía la primera dama, desde la primera infancia hemos venido desarrollando los programas que buscan que los padres de familia se involucren de manera activa con la educación inicial. Y esto ha sido también promovido por el señor Presidente de la República, siendo actores fundamentales del desarrollo integral de la niñez. Tenemos el programa Generaciones Sacúdete, Presidente, que busca detonar los talentos de adolescentes y jóvenes, en donde hoy hemos atendido a más de 36.900 adolescentes y que al finalizar de este gobierno llegaremos a más de 450.000 jóvenes con proyectos de vida construidos, legales y sostenibles en el marco de las megatendencias que están transformando el mundo. Tenemos el proyecto Sueños, que acompaña a los jóvenes de la responsabilidad penal adolescente y a aquellos que están en el marco de restablecimiento de derechos para seguir su carrera y sus sueños educativos, llegar a la educación universitaria, técnica o tecnológica, y de ahí seguir a un mercado laboral. A hoy hemos podido acompañar a más de 5.780 jóvenes que tienen esos proyectos de vida garantizados. Tenemos el programa Mi Familia,
que focaliza a más de 64.237 familias vulnerables, dándoles acompañamiento psicosocial, fortaleciendo sus capacidades familiares y afectivas. Tenemos el programa de Desvinculados, señor presidente, que viene funcionando en el ICBF desde 1999, donde tenemos y hemos acogido para restablecer los derechos de más de 6.840 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 70% son hombres, el 30% mujeres, de los cuales el 57% ha sido reclutado por las FARC y el 20% por el ELN. Pero me preguntaban también, consejera Nancy Patricia, por el elemento de corresponsabilidad. Y aquí la corresponsabilidad, según lo establecido por la Constitución y por las distintas leyes de nuestro país, está en 3 esferas: la familia, la sociedad y el Estado. La familia debe proteger, cuidar, garantizar una crianza con amor para velar por el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. La sociedad tiene 2 fundamentales ejes. El primero, exigirle al Estado la garantía de los derechos de la niñez y también exigirle a cada ciudadano, en ese marco de corresponsabilidad efectiva, por la protección integral y la vida libre de violencias de cualquiera niño, niña o adolescente de nuestro entorno. Y el Estado debe garantizar el goce efectivo de derechos de los niños, niñas y adolescentes y ordenar la acción estatal como lo está haciendo hoy en esta mañana, señor presidente. Por eso, seguimos e invitamos a ese mandato que el señor presidente nos ha dado, de decir no al reclutamiento, porque deja cicatrices, trunca proyectos de vida, tanto individuales como colectivos. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Ahora, como vos, representando a los gobernadores de los departamentos, el doctor John Rojas, gobernador de Nariño, que además tiene 10 municipios en zona futuro y los 10 municipios están en el programa Súmate por mí. Muy buenos días, señor presidente Iván Duque Márquez, a la primera dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, al señor fiscal general de la Nación, al doctor Francisco Barbosa, de la misma manera al señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Negret, los ministros, a todos los que nos acompañan, a los niños y niñas y adolescentes de Colombia. Quiero manifestarles que desde acá, desde el sur de Colombia, de un territorio donde se ama la paz, donde se la ha apoyado y sabemos que estas estrategias son muy importantes. Quiero agradecer esta invitación a la presentación de importante estrategia como es entornos de protección para la niñez y la adolescencia. Quiero decirles que en estos últimos 18 años las cifras son alarmantes. Más de 14.200 niñas y niños y adolescentes del país han sido reclutados. Hay que mirar cómo luchar contra este flagelo y sé que esta estrategia va a ser muy importante para nuestros territorios. Esto ha dejado la práctica de la guerra, ha vulnerado los derechos humanos, los tratados internacionales, especialmente de la infancia. Presidente, usted sabe que el departamento de Nariño es el que mayor índice de probabilidad de reclutamiento existe en la medida de los antecedentes históricos y la presencia de los diferentes grupos armados, organizaciones delincuenciales que han ejercido el control en nuestro territorio, las actividades delictivas, el cultivo de uso ilícito de especialmente el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión, el terrorismo, entre otras, especialmente que se ha fijado esa mirada en el Pacífico y la zona de frontera de nuestro departamento de Nariño. La Defensoría del Pueblo ha emitido más de
8 alertas tempranas en el año 2018 sobre los riesgos del reclutamiento y la utilización de nuestros niños y niñas y adolescentes en los municipios de Tumaco, Roberto Payán, Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Cumbitara, Leiva, Policarpa, Barbacoas, Ricaurte y Cumbal. Acción y tiene una problemática grande y además de los subregistros que existen, víctimas y familiares que no han denunciado este hecho. Y quiero resaltar también el trabajo que adelanta Bienestar Familiar, que ha recuperado enormemente y ha hecho esfuerzos para que en nuestro departamento los niños y niñas puedan tener un trato como debe ser. También quiero manifestarle que esto nos llena de esperanza y representa especialmente el futuro que ellos demandan, los niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, el tema de los engaños, las presiones, el uso de la fuerza han llevado a que nuestros niños y niñas y adolescentes se inscriban en esta página tan oscura de la violencia, y reconozco todas las palabras sentidas y de emotividad que pronunció la primera dama. Efectivamente, nuestros niños y niñas necesitan un nuevo futuro, que se brinden oportunidades. Estas estrategias nos llevarán a implementar y articular iniciativas importantes, especialmente en la Mesa Departamental para la Prevención y el Reclutamiento y el Uso de la Utilización de Niñas y adolescentes en el conflicto armado. El fortalecimiento de los entornos, especialmente para el respeto de los derechos humanos, y así de manera articulada con todas las organizaciones que hoy hemos escuchado. Señor presidente, con la pandemia, el delito del reclutamiento forzado se ha recrudecido en nuestro territorio, debido a que los niños y niñas y adolescentes están más vulnerables hoy en sus hogares. Por eso, aquí, desde el sur del departamento y desde el sur de Colombia, queremos decirles especialmente que la vamos a liderar, esta gran iniciativa, especialmente para que nuestro territorio sea un territorio de paz. También le solicitamos, señor presidente, una política clara para la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Eso lo demanda nuestro departamento y permitiría que los niños y niñas y adolescentes no sean reclutados. Soy víctima de la violencia y por eso trabajaré incansablemente por la paz, por la tranquilidad. Y quiero decirle a la doctora María Juliana que mi esposa, Marixa Moncayo, ha sido designada como presidente de Asodamas. Créame que con todo el cariño desde acá del departamento de Nariño trabajaremos por esta gran estrategia y también queremos decirle que reine la paz y la tranquilidad en nuestro territorio. Defenderemos la paz con estas estrategias especialmente y felicitarlos por esta gran iniciativa. Gracias, gobernador. El compromiso de los alcaldes es fundamental, no solamente reclutamiento, sino recordemos uso y utilización. El doctor Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Gracias, doctora Nancy Patricia. Concediendo y dándole un saludo muy especial a nuestro presidente de la República, el doctor Iván Duque, a la primera dama, a la doctora María Juliana, al señor fiscal, al doctor Francisco Barbosa. Cómo no saludar a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que muy gentilmente nos invita al lanzamiento de este gran programa, al doctor defensor del pueblo y gran amigo Carlos, cordial saludo, a todos los ministros, altos consejeros, al señor embajador, a todos los alcaldes y gobernadores del país y demás personalidades que nos acompañan en esta reunión y todas las personas que nos ven por este medio. Claro que sí, es la respuesta que me sumo, y me sumo por mi niñez, me sumo por los niños y niñas y adolescentes a este programa. Creo que el gobierno del presidente Iván Duque ha venido trabajando desde todos los sectores en apoyar a que los niños, niñas y adolescentes no se pierdan por la delincuencia urbana ni que sean reclutados por el crimen organizado o por la venta de microtráfico. Eso lo hemos venido haciendo de la mano de la ministra de Educación, lo hemos venido haciendo de la mano de la ministra del Interior, con todos los programas que el presidente lo ha venido haciendo. La gran pregunta uno era siempre cuando le decían, tenemos que proteger
el medio ambiente, pero lo vamos a proteger ¿para quién? Lo tenemos que proteger para estos niños, niñas y adolescentes. ¿De quién y de mano de quién lo tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto de la mano de todos los líderes comunales, que son el último eslabón, presidente, con los que podemos realmente salir a proteger y a defender algo que es muy importante hoy en nuestra sociedad y como causa de la pandemia lo estamos perdiendo, que es la descomposición familiar. Estamos perdiendo la familia. Y la familia es ese primer blindaje que tienen que tener nuestros niños y niñas y adolescentes. En una ciudad como Soacha, con más de 50.000 desplazados, con estratos 1, 2 y 3 no más, pues todos los niños tienen una mayor exposición a ser reclutados por bandas criminales, por microtráfico y son expuestos a delitos de violencia sexual. Por eso me sumo con vehemencia para que todas las entidades del orden nacional aunemos esfuerzos para que nos permitan galopar más rápido que la delincuencia para proteger a nuestros niños. Presidente, aquí hay un guerrero más para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes de nuestro país, y quiero invitar a todos los gobernantes y a todos los alcaldes del país a que nos sumemos a luchar por el futuro de Colombia, por el futuro del mundo, que son nuestros hijos. Muchas gracias, presidente y doctora Nancy Patricia, por la invitación. Gracias, alcalde. Ahora cerramos este conversatorio con la joven Dania Yelitza Rojas, del colectivo teatral Máscaras de San Vicente del Caguán, que además nos va a dar su visión de joven. Muy buenos días. Un saludo muy especial desde San Vicente del Caguán para el señor presidente Iván Duque y a su señora esposa María Juliana Ruiz y a todos los presentes que se encuentran en el lanzamiento de la estrategia del proyecto Súmate por mí. Mi nombre es Dania Yelitza Rojas Guevara, tengo 15 años, vivo en San Vicente del Caguán, Caquetá. Desde hace 3 años participo en el colectivo teatral Máscaras de la Casa de la Cultura, donde nos impulsan y nos promueven la prevención del reclutamiento, con el apoyo de diversas organizaciones como son la OIM, UNICEF, la Fiscalía y nuestra alcaldía municipal. Porque yo creo que es importante trabajar para proteger a los adolescentes del reclutamiento y la violencia. En fin, son varias razones. La primera y la más importante es porque nosotros, como jóvenes, somos el futuro del país. Las autoridades y las comunidades tienen la responsabilidad de garantizarnos un ambiente libre de peligro, en donde podamos cumplir nuestros sueños. Pero como todos ustedes lo han dicho, lamentablemente no se ha cumplido a la medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, acá en San Vicente del Caguán hay niños que son víctimas del reclutamiento. Ellos no se van porque quieren, se van porque muchas veces no les queda más opción. En sus casas los maltratan, no hay plata para comer, abuso sexual y a veces el grupo armado se convierte en la única opción. Lo segundo, porque los niños ingresan a esos grupos con graves afectaciones psicológicas, físicas y algunos hasta pierden la vida. Como pasaron los niños que murieron en los bombardeos. Y no puede ser posible que eso en nuestro país, en ningún momento un niño o niña joven debe morir en un grupo armado. Y de ahí la importancia de este proyecto como es Súmate por mí. Espero, señor presidente, que este proyecto logre llegar a las zonas más lejanas para que los adolescentes lleguen a tener otras opciones, que se llegue con arte, con música, con espacios chéveres y recreativos, así como cuando nosotros, el grupo de teatro Máscaras de la Casa de la Cultura, íbamos y presentábamos la obra Improvisando por una verdad o La Cosa Mala. Son obras que dejan enseñanzas en donde los ejemplos y a través de las artes escénicas demostramos todos los riesgos que corren los niños en que se vinculan a esos grupos. Entonces, por eso, todo lo que decían los anteriores ministros es verdad. Los niños somos el futuro del país y por eso es importante cuidarlos y protegerlos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Dania Yelitza Rojas por su participación en este importante evento. Continuamos con la visión internacional y de justicia por parte del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, y extendemos, a propósito de este foro, un saludo muy especial a Larry Sachs, director de USAID para Colombia. Embajador, tiene la palabra. Buenos días. Un saludo muy especial al presidente Duque, a la primera dama, a los ministros y ministras, a la consejera para los derechos humanos, al fiscal general de la nación, a los gobernadores, a los alcaldes, a los generales de las Fuerzas Armadas, a los representantes de las instituciones nacionales y regionales, a los colegas de organismos internacionales y a todas las personas que nos acompañan, a quienes todos felicito por mantener su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Quisiera iniciar reiterando que me complace enormemente ver al compromiso del Estado colombiano, incluyendo a los gobiernos locales, el ICBF, la Fiscalía y otros, de trabajar por los niños, niñas y adolescentes. Admiro los esfuerzos de los colombianos por defender los derechos humanos y, en este caso, por defender los derechos de una población a la cual debemos apoyar en la construcción de un futuro mejor. Es un gusto ser parte del lanzamiento de la nueva estrategia de la CIPRUNA. Desde hace años nos hemos aliado con el gobierno de Colombia para avanzar en la protección de los niños en mayor estado de vulnerabilidad. Creemos firmemente en el mandato de la CIPRUNA para acabar con el reclutamiento forzado, el uso y la utilización de menores en el país. Por este motivo, apoyamos de manera decidida las políticas y iniciativas contra la trata desde todas las agencias, lo cual seguirá siendo una prioridad estratégica. Finalmente, las felicito por sus esfuerzos en prevenir el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes y las otras formas de trata de personas, más aún ahora con los desafíos propios del contexto adverso generado por COVID-19. Seguiremos trabajando de manera decidida con el Estado colombiano y la sociedad civil para poder seguir avanzando en esta tarea crucial para el país. Muchísimas gracias. Embajador, muchas gracias por sus palabras. Ahora el turno es para el fiscal general de la Nación, él es Francisco Barbosa. Tiene la palabra, doctor Barbosa. Bueno, un saludo afectuoso al señor presidente de la República, al doctor Iván Duque, a la primera dama de la Nación, la doctora María Juliana Ruiz, a los consejeros presidenciales, consejera presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, a la consejera presidencial Carolina Salgado, de Infancia y Adolescencia, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Lina Arbeláez, a todos los miembros del Gobierno Nacional que se encuentran presentes y también virtualmente, al señor embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, grandes socios en esta estrategia, en la lucha contra la violación de los derechos humanos y contra el narcotráfico, que es una de las grandes desgracias que además promueven este tipo de comportamientos que hay que combatir, al señor defensor del pueblo que se encuentra también presente, gobernadores, alcaldes, en fin, a todos
quienes se encuentran el día de hoy en este evento que me parece un evento de la mayor importancia. Este proceso se inició el 7 de agosto y el 7 de agosto el presidente de la República dio unas instrucciones muy precisas, y es que los derechos humanos tenían que estar en el centro del debate público en Colombia y al mismo tiempo tenían que estar acompañados de una estrategia. Eso ocurrió en el marco de la función que yo asumí en aquel momento como consejero presidencial de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del país, y pudimos iniciar una estrategia en todos los lugares del territorio nacional. Porque aquí hay que hacer una mención muy clara a este propósito. No se podía hacer ninguna propuesta ni ninguna estrategia de derechos humanos ni de prevención de reclutamiento forzado o uso y utilización de los menores en el conflicto desde Bogotá. Era necesario hacerlo en todo el territorio nacional. Y obviamente parte de ese escenario implicaba la sorpresa que observamos cuando nos dimos cuenta, señor presidente y demás asistentes el día de hoy, que la gente en los territorios se sorprendía de ver a los funcionarios del orden nacional en los territorios. Se sorprendía porque había una costumbre inveterada en este país, y es que desde acá, desde el centro, se pretendía establecer política pública alrededor de los derechos humanos y de estas políticas de prevención. Eso es un éxito de esta administración y es un éxito para el país, para la interrelación también que debe existir o integración entre el orden nacional, el orden territorial y el orden local en Colombia. Es importante también decir acá que esta propuesta que se está presentando o esta ya plan de acción que se presenta el día de hoy, liderado por las consejeras presidenciales, por la primera dama, que además ha tenido también un interés desde el inicio del gobierno en estos temas, en temas internacionales y temas nacionales, y con quien se trabajó también de la mano en estos asuntos, pues teníamos una gran preocupación, y la gran preocupación era cómo poder llegar a esos lugares justamente donde se estaban presentando ese reclutamiento o ese uso y utilización. Y se tenía que llegar con el Estado y con inversión, y se tenía que llegar con presencia, pero se tenía que llegar con algo que ahora, como fiscal general de la Nación, pongo sobre la mesa, y es importante. Se tenía que llegar también con nuestro ejército, con nuestra policía, con inversión social, con reincorporación, con un trabajo de legalidad en los territorios y con la posibilidad de lucha también contra el narcotráfico. Y yo creo que hay que celebrar también una cifra que ha pasado desapercibida en Colombia y que hay que seguirla poniendo en la mesa. Con cifras de CINCI y de Naciones Unidas, habíamos hablado de que este gobierno llegó, o el gobierno llegó en el año 2018, con más o menos 170.000 hectáreas de coca en los territorios, y hoy estamos con 154.000 hectáreas en el territorio. Esto plantea un debate de fondo. Si hay coca, hay reclutamiento y hay uso y utilización de menores en el conflicto o en las diferentes dinámicas de violencia. Si la coca se atacan esos reductos y esas economías criminales, y nuestros menores van a estar protegidos. Luego aquí hay que establecer esas estrategias y por ende yo creo que la Fiscalía General de la Nación en ese campo podría decir que desde la Dirección de Apoyo, Investigación y Análisis de Criminalidad Organizada ya se ha venido priorizando algunos de esos lugares, sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño, sobre todo en el Catatumbo y en la zona de Nariño, en donde estamos ya golpeando algunas de esas estructuras, como el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros y los grupos y las GAOR, que se encuentran reclutando o que pretenden reclutar niños, niñas y adolescentes y uso y utilización. En ese sentido hemos imputado durante este año ya 17 de las cabecillas que han venido haciendo ese tipo de acciones, especialmente integrantes del Comando Central COSE
y de los comandantes del Frente de Guerra Occidental, Oriental y Noroccidental del ELN. También hemos venido generando con la exclusión de la JEP de exmiembros de las FARC como el señor Iván Márquez, el señor Santrich, el Paisa y alias Walter Mendoza. Ya hay investigaciones relativas a este reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y uso y utilización en diferentes lugares del territorio nacional. Hemos priorizado el caso de 316 niños, niñas y adolescentes de las FARC EP como probables responsables en la Fiscalía General de la Nación, y es una decisión importante que se tomará en los próximos días. Y hemos hecho una cosa muy importante, desde el día 1, y con eso quisiera terminar, al día 2 de estar en la Fiscalía General de la Nación, capturamos 18 personas que estaban cometiendo reclutamiento y abuso sexual a menores, niños, niñas y adolescentes en Guainía, en donde había funcionarios públicos que estaban además vinculados con esas estructuras. Estas personas están hoy con medidas de aseguramiento y con imputaciones. Tenemos al mismo tiempo, hace 10 días, iniciamos un proceso de captura de 418 personas que tenían órdenes de captura por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y utilización de esos menores en actividades delictivas. Hoy hemos capturado esas 470 personas, ya hemos capturado 190 y tenemos 46 personas en los últimos días también tras la cárcel en este momento, y para nosotros no hay límite. Para mí es un compromiso con esta Fiscalía y con este país y con este proyecto que lidera también el Gobierno Nacional y que está en el corazón del Presidente de la República, el que nuestros menores no sean objeto o sujetos de cualquier tipo de acción violenta o sean de delitos por parte de grupos armados o de grupos delincuenciales. En estos 4 años habrá decisiones emblemáticas, no solamente en estos casos, sino habrá decisiones emblemáticas de la Fiscalía en todos los delitos en donde se involucren niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir ni siquiera las injurias, ni las calumnias, ni la utilización de medios de comunicación, ni tampoco de redes sociales para pulverizar la dignidad de nuestros menores. Todo derecho tiene límite y los niños son sujetos de especial protección en este territorio. Muchas gracias. Fiscal, muchísimas gracias por su intervención. Ahora vamos a ver un video de cómo el Gobierno Nacional se vincula a esta iniciativa Súmate por mí. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Mi saludo muy especial a María Juliana, mi esposa, primera dama de la Nación. Mi saludo al embajador de los Estados Unidos de América, Phil Goldberg. Mi saludo al señor fiscal general de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado. Mi saludo a la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial de Niñez y Adolescencia. Mi saludo a la doctora Lina Arbeláez. Mi saludo al doctor Juan Sebastián Arango. Mi saludo también a todo el equipo de miembros de la CIPRUNA. Mi saludo muy especial al señor Procurador General de la Nación, al señor Defensor del Pueblo. Mi saludo al gobernador John Rojas, mi saludo también a nuestro buen amigo, el alcalde de Soacha, mi saludo a todos los integrantes de las fuerzas militares y de policía,
al ministro de Defensa Carlos Holmes, a la ministra de Justicia Margarita Cabello. Mi saludo muy especial a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos. Gracias, además, por la gestión adelantada en el Ministerio del Interior. Mi saludo a la ministra Alicia Arango y a todos los demás miembros del Gobierno Nacional. Para mí es verdaderamente un honor participar en este encuentro donde elevamos el papel de la CIPRUNA, una comisión interinstitucional creada para prevenir, para enfrentar el reclutamiento, el uso y el abuso de menores por parte de grupos armados organizados, por parte de la criminalidad organizada. Esta comisión interinstitucional nace en el año 2007 y nace para articular en un propósito común el trabajo del Estado. Por eso, en la independencia de poderes, pero en el principio de la colaboración armónica, es maravilloso ver en este encuentro a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a las altas cortes, y también celebro la participación hoy de la Justicia Especial para la Paz. Esa labor de la CIPRUNA no es una labor propia o exclusiva de Colombia. Son muchos los esfuerzos y los vehículos internacionales que han sido creados para proteger a la niñez, para fortalecer las acciones del Estado, para enfrentar esas manifestaciones deleznables de la criminalidad que han pretendido internacionalmente instrumentalizar a los niños para convertirlos en máquinas de guerra, en agentes del delito. Hemos visto casos condenados internacionalmente, como el caso de Boko Haram, como el caso de Hezbollah, como el caso de ISIS, de Al Qaeda, como el caso de Joseph Kony, como el caso de los Tigres de Tamil, y también como los casos que rechazamos categóricamente de los grupos armados organizados que han lacerado a nuestro territorio, como han sido las AUC, como han sido el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, como lo hemos visto con los caparros, con los pelusos y con muchas otras estructuras del delito, que han querido despojar de su espontaneidad, de su inocencia, de su transparencia a tantos niños. La CIPRUNA se creó justamente para que el debate institucional tenga ese propósito común en virtud del artículo 44 de la Constitución, y es que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, y todo esfuerzo interinstitucional por protegerlos tiene que adelantarse de manera ardua e incesante. Por eso, es muy importante que en este encuentro rechacemos todos cualquier práctica, cualquier acción que busque el reclutamiento de menores, su uso y su abuso, porque hoy nuestro país no puede tener debates ideologizados. Aquí la protección de los niños es una sola y es una causa de todas las instituciones. Creo además que es importante destacar la labor que de tiempo atrás se adelanta por parte de la fuerza pública, por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte del ICBF, para que los niños que han sido víctimas del reclutamiento puedan también salir de esa tormenta, de esa noche oscura, y puedan encontrar un camino de oportunidades. La Fuerza Pública de Colombia ha liberado a cientos de niños de ese flagelo, y gracias al trabajo del ICBF
se les ha dado acompañamiento psicológico, nutricional y también de reencuentro con sus seres queridos. Qué importante hoy recordar esos escenarios donde los niños se han reencontrado con sus familias y han narrado además todo tipo de vejámenes, y hemos logrado con una política de Estado habilitarles un camino de esperanza. Hoy sea esta la ocasión para reiterar que en Colombia estos crímenes siguen ocurriendo y el ELN y las disidencias de las FARC y los Pelusos y los Caparros y el Clan del Golfo y muchos más siguen queriendo utilizar a los niños como vehículos para sus fechorías. Rechazamos categóricamente esas conductas y reiteramos que vamos a perseguir esas conductas y a los máximos responsables de las mismas. Aquí no puede haber tolerancia con respecto a ninguna de esas actuaciones. Y aquí celebro que la Fiscalía General de la Nación haya dispuesto más y mejores herramientas para enfrentar estas conductas. Celebro además los avances en esclarecimiento y celebro que hoy más que nunca tengamos una gran cooperación internacional para liberar municipios que han sido acechados por estas prácticas. Yo he visto con entusiasmo la labor ardua de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. He visto la labor ardua de María Juliana, la primera dama de la Nación. He visto la labor ardua de las gestoras sociales en los territorios para proteger a la niñez. Y creo que este año 2020, que estará en la memoria de la humanidad por el COVID-19, también será un año que en Colombia marcará hitos en defensa de la niñez. Hemos logrado sacar adelante la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Se avanza en el Congreso en la imprescriptibilidad de esos delitos. Avanzamos en el rechazo total al castigo físico. Hemos creado también el sistema de información y de bases de datos para que se pueda identificar abusadores de menores que pretendan entrar en profesiones que tengan contacto con niños. Hemos visto fortalecer la coalición pública y privada para la protección de la niñez en la nutrición y también la profundización en el territorio de una agenda integral del ICBF que cubre no solamente la dinámica de la primera infancia y además de la adolescencia, sino que ahora también extiende su órbita a la juventud. Esta labor es desde los territorios y yo le agradezco, doctor Francisco Barbosa, que en sus épocas de consejero presidencial para los derechos humanos, usted estuvo por instrucción mía en los territorios, con la Fiscalía, con la Defensoría, con el ICBF, con la comunidad internacional, con las agencias de cooperación, cumpliendo el propósito de ser un gobierno en las regiones, en los territorios y no en los escritorios, y tener además narrativas y acciones de Estado puntuales para los territorios acechados por crímenes como el reclutamiento de niños. Y recuerdo cómo con la doctora Carolina Salgado se hacían los trabajos de la CIPRUNA para que en el propósito de la colaboración armónica todos trabajáramos. Hoy quiero hacer un llamado como presidente de la República. Y es que frente a estos crímenes debe existir verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí no hay conflictos de poderes. Aquí no hay intromisiones en la independencia de ningún poder. Lo que hay es un propósito sublime
Y es que sobre todo frente a los delitos contra los niños, esos pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición no pueden ser ambiguos ni indefinidos. Requieren total precisión. Y yo por eso hoy quiero traer a colación este reporte. Este fue un reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación en junio del año 2018, antes de asumir la presidencia de la República, y fue entregado con un nivel de detalle que es verdaderamente elogiable, porque aquí se están hablando de casos puntuales con referencias de quienes han sido perpetradores del reclutamiento de menores. Aquí hay testimonios que fueron investigados en virtud de varias leyes y que reflejan más de 5.000 actores responsables de este delito, que hablan de más de 4.600 víctimas y recaba información pública e investigativa. Por eso, yo hago un llamado respetuoso, como lo he sido siempre con las instituciones, para que estos crímenes sean investigados y sancionados de manera ejemplar. Y ahí hago un llamado también respetuoso a la Justicia Especial para la Paz y a la Justicia Transicional. Y es que con estas piezas de información, aquí no hay mucha investigación detallada que hacer, porque la información está disponible y ante los ojos del mundo vimos cómo por años se reclutaban esos menores. Y necesitamos celeridad. ¿Cuál es la celeridad esperada? La verdad. Que los máximos responsables le digan al país, mirando a los ojos, que patrocinaron esas conductas. ¿Y cuáles fueron las razones que aludieron para ello? Porque ninguna es justificable. La historia de este país requiere pasar páginas, pero pasarlas bien. Y pasarlas bien significa que los máximos responsables tengan la hidalguía de decirle a Colombia que no existe causa alguna, ni ideología alguna, para reclutar un menor, para perpetrar un secuestro, para justificar un homicidio o un acto terrorista. Se requiere que haya justicia frente a esos delitos. Y esa justicia es proporcional porque estamos hablando de delitos internacionales. Pero se requiere también que haya reparación. Y cuando escuchamos testimonios como el de las mujeres de Rosa Blanca, que cuentan cómo fueron despojadas de la inocencia de su infancia y sometidas a todo tipo de vejámenes, frente a esos testimonios no puede haber duda que se necesitan actuaciones y que la reparación de esas víctimas tiene que ser real, con bienes, que no se eludan mucho más cuando la propia Fiscalía General de la Nación como institución ha reflejado que no hay una entrega real de los bienes para ejercer esas reparaciones. Y que si nosotros logramos verdad, justicia y esa reparación, estaremos también dando pasos para que no haya repetición. Y la razón por la cual se presenta repetición es porque quienes miran al espejo de quienes han cometido esos delitos históricamente ven que no hay sanciones. Y la sanción frente a esas conductas es elemental, necesaria para la construcción de un país sin impunidad. Y este no es un llamado a ninguna contienda ideológica, porque lo que estoy diciendo es la defensa irrestricta de nuestra Constitución y de las herramientas existentes de derecho internacional. Yo he visto el trabajo del doctor Carlos Negrete en los territorios, donde ha denunciado y ha presenciado ese reclutamiento de menores. Enfrentar ese delito no es ninguna ideologización, es un deber de todos los ciudadanos
Es un deber de las instituciones. Y por eso, en la configuración de la verdad, lo que no podemos permitir como nación, cuando hemos visto por décadas a los niños portando fusiles al servicio de causas criminales, que quienes ordenaron, facultaron, permitieron y se jactaron de esas prácticas, ahora pretendan decir que no fue así, que no ocurrió. Porque aquí no nos olvidamos de esas palabras tenebrosas de Jacobo Arenas en los manuales de Marquetalia, donde invitaba a las tal mal llamadas escuelas revolucionarias, que no eran otra cosa que el lavado de cerebro de la niñez para servir de instrumento de la criminalidad. Y que sea también esta una motivación clara para que nos apoyemos institucionalmente. ¿Podemos tener discrepancias en la democracia? Sí. Podemos tener también, en medio de la colaboración armónica, discusiones propias de responder a la necesidad ciudadana entre poderes. Pero lo que no podemos es posponer lo que es necesario, y es un reclamo de la ciudadanía, y es que frente a estos delitos, con pruebas tan claras, se proceda y se proceda rápido. Yo quiero también dejar planteado lo siguiente. Escuchaba ahora en las palabras del señor fiscal. Estos niños son reclutados para servir a causas como la del tráfico de drogas, como servir a la extracción ilegal de minerales. Y no nos llamemos a engaños. Esos grupos armados organizados buscan estructuras industriales del crimen. Que no vengan ahora a hablar de estructuras ocasionales, cuando sabemos que ellos participan en el tráfico de precursores químicos, en lavado de dinero, que participan además en laboratorios sofisticados y tienen rutas establecidas. Por eso también hago un llamado a que se sepa toda la verdad de cómo operaban esas redes de narcotráfico, porque esa verdad contribuye a desmantelar esas estructuras, y al desmantelar esas estructuras contribuimos también a afectar esas prácticas horrendas de reclutamiento. Cuando nosotros enfrentamos la extracción ilegal de minerales y el narcotráfico, estamos afectando al ELN, a los caparros, a los pelusos, a las disidencias. Y por lo tanto, la verdad sobre esos delitos es necesaria. Razón de más también para invitar al Congreso de la República a que avancemos en la aprobación del proyecto de ley que presentamos de lucha contra la extracción ilegal de minerales. Uno de los mayores responsables de reclutamiento de menores en el país y en zonas de frontera, porque han estado operando en connivencia del otro lado de la frontera, son las disidencias de las FARC. Criminales como Iván Márquez, como Santrich, como El Paisa, como Romaña, como Gentil Duarte, como Iván Mordisco. Ellos se burlaron de la justicia colombiana. Se burlaron mandando carticas para dilatar los llamados que se le hiciera por la justicia transicional. Y estoy seguro que si se hubieran aplicado los incidentes de incumplimiento a tiempo, se les hubiera quitado la velocidad con la que pretendían retomar esas conductas criminales, conductas que ya habían sido denunciadas por las autoridades antes de que nosotros llegáramos a la presidencia. Pero los combatiremos con el Estado, los enfrentaremos con toda la institucionalidad, porque no vamos a permitir que vuelvan y que retomen esas conductas que por años nos arrancaban lágrimas diarias a todos los colombianos.
La CIPRUNA tiene una labor de prevención y la labor de prevención integra muchos esfuerzos en los territorios. Y por eso a mí me complace que en este gobierno la paz con legalidad está en marcha. No es un esfuerzo de papel, es un esfuerzo en los territorios que se ve planteado en ya tener 14 PEDETs adelantados en 2 años como vehículo y hoja de ruta de mediano y largo plazo, que por cierto va a ser acelerado en el contexto de nuestro compromiso con Colombia para que podamos anticipar recursos de ingresos futuros, de manera que veamos el impacto en el territorio más rápido de lo que está previsto en la próxima década. Y esperamos también que veamos más proyectos de titulación masiva, como los que hemos adelantado, virtualmente y presencialmente en lugares como Beja Sucre. Que avancemos en los programas del Fondo de Tierras, que ya ha cuadruplicado la cifra que heredó nuestro gobierno. Que avancemos también en las vías terciarias, en la provisión de bienes públicos, en la configuración de las zonas futuro. Que nosotros hagamos esa microfocalización que también permite llegar con instrumentos de nutrición, de formación para la pequeña infancia y también para la adolescencia. Esa labor preventiva está ahí, pero también se requiere la misión de enfrentar y judicializar al crimen organizado, y por eso celebro, fiscal, que hayan dispuesto de una unidad fortalecida para que este delito sientan quienes lo cometen que van a recibir las sanciones más drásticas. Pero también hago un llamado a la comunidad internacional y agradezco al gobierno de los Estados Unidos aquí presente. Agradezco también a la Unión Europea que movilice y aporte recursos para que lleguemos a esa Colombia profunda, a atender a las comunidades y a la niñez y la adolescencia afectada por este delito. Y cierro diciendo lo siguiente: la defensa de nuestros niños nos une. Luchar contra el reclutamiento de menores nos une. Hacer valer los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición nos une. Y no puede haber dilación alguna en ese propósito. Yo celebro que hagamos este encuentro en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, la casa que lleva el nombre de nuestro precursor Antonio Nariño, quien trajo a estas tierras la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano para que se difundieran y construyeran el anhelo de la libertad. Hoy tenemos que construir el anhelo de liberarnos de este flagelo, y por eso la CIPRUNA es una demostración de que institucionalmente hay un propósito en la defensa de la niñez. Muchísimas gracias. Señor presidente, muchísimas gracias por sus palabras. De esta manera llegamos al final del lanzamiento de esta estrategia Súmate por mí, un plan de acción para la prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia contra los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Gracias a quienes nos siguieron a través de vía streaming y a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Hasta pronto.